todos, mi nombre es Ángel Luis Slater, he tenido el placer de poder restaurar el lienzo que estáis viendo y gracias a don Pedro que me ofrece la ocasión de dar unas explicaciones, voy a poder narraros un poco tanto la iconografía del lienzo como el proceso que se ha seguido. Me siento afortunado porque el lienzo para mí ha sido muy interesante, por eso veo que a todos le puede ser de mucho interés el seguir estas explicaciones. Primero presentaría lo que es el lienzo. Estamos viendo un lienzo que aparentemente algunos cuando lo veían en su origen podían pensar que fuera San José con el niño y no es así. Una vez que se ha desvelado por la limpieza, vemos claramente que se trata de la imagen de la Santísima Virgen María en brazos de San Joaquín, su padre. Pero si tuviéramos que rotular el lienzo y pusiéramos una cartelita como en las exposiciones, el título no sería San Joaquín con la Virgen o la Virgen, no, el título sería la alegoría de la Inmaculada Concepción, porque lo que estamos viendo es un cuadro claramente alegórico. Tiene sus figuras, pero es una alegoría muy compleja quizá para algunos, para otros más sencilla, pero que tiene una rica simbología. Lo que estamos ante un cuadro eminentemente mariano. Voy a pasar a unas breves explicaciones, porque se podría hablar mucho de él, pero, por ejemplo, esta leyenda, que va de abajo arriba, ipse contere caput tum, ya nos está situando en lo que es el cuadro. Ella te aplastará la cabeza. Y esto nos remite a lo que se llama protoevangelio en el Génesis. Estamos viendo lo que sería el árbol con los frutos, estamos viendo una serpiente que no es más que el diablo, la serpiente que acecha los pies de la Virgen y ella te aplastará la cabeza. Así que, por contra de lo que podría parecer, es un cuadro mariano. Eso se termina de ver en el resto de los símbolos que acompañan la escena. La torre, torre de David, el huerto cerrado, el espejo de justicia, la fuente sellada. Esto podría interpretarse como la puerta del cielo, una puerta fortificada, en fin, multitud de símbolos que nos van haciendo ver qué es lo que tenemos delante. Tenemos una simbología de un misterio mariano, que es el de la Inmaculada Concepción. Hemos hablado del Génesis, por el árbol, la serpiente, pero tendríamos que hablar también del Apocalipsis, porque la Virgen María, igual que San Joaquín aparece con un halo típico de cualquier santo, la Virgen María aparece con una corona de estrellas, y esto nos lleva ya al Apocalipsis. Pero no solo eso, si alguno tuviera la suerte, que no sé dónde se pondrá el cuadro, de ver el pequeño medalloncito que lleva la Virgen en su pecho, es una miniatura en la que se representa el libro de los 7 sellos con el Cordero, que vuelve a remitirnos al Apocalipsis. Entonces estamos aquí ante la mujer vestida de sol, aquí le han puesto un vestido muy rico, que ya, coronada de estrellas, y entonces tenemos el primer libro de la Sagrada Escritura, el Génesis, el último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis, principio y fin, alfa y omega. Claro, nos remite lógicamente a la figura de Cristo, que de alguna manera viene evocada por esta serpiente que lleva encadenada al mundo. Puede parecer a veces, a una primera vista, al revés, que es la serpiente la que está encadenada, y no es así. Es la serpiente la que tiene encadenada al mundo. Eso es símbolo del pecado. Y Cristo será el que vendrá al mundo a redimir el pecado. Claro, ahora tiene sentido la figura de San Joaquín. ¿Por qué? Porque San Joaquín es el que nos da un hilo genealógico. La Virgen María no es una criatura que aparece de pronto, por sorpresa, sino que la Virgen María tiene toda una genealogía que la entronca con Adán y Eva, nuestros primeros padres, y que termina dando a luz a Cristo, Salvador del mundo, que nos libera del pecado. Podría continuar, pero es que esto ya es prácticamente para dar una conferencia teológica. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ante este lienzo? Que es un lienzo, como acabo de decir, eminentemente teológico, lo cual alguno puede pensar que es una perogrullada. Claro, es que una pintura religiosa es teológica, sí, todas tienen algo de teología, pero normalmente en la pintura religiosa la teología o el motivo es una excusa para que el pintor se luzca haciendo una obra de arte, lo cual no es malo, pero que el pintor se apoya en un tema doctrinal o teológico para hacer una obra de arte. Y en este caso
No tenemos una obra de arte en el sentido de que esto sea una gran pintura que pudiera pasar, pero sí tenemos un gran desarrollo teológico de una temática. Y entonces, iconográficamente, el cuadro para mí es muy importante. Yo creo que en una exposición que se hiciera sobre el tema de la Inmaculada, pues por supuesto tendría que haber grandes obras, pero esta debería de estar, no por su alcance técnico, pero sí por su alcance iconográfico. En cualquier caso, ya digo, creo que está suficientemente explicado lo que expone el lienzo, ya si uno se quiere entretener. En otra, don Eulalio ha tenido la gentileza de llevarme al Cantar de los Cantares, al Libro de los Salmos, para ver otra serie de cartelas que están aquí inscritas. Se pueden seguir analizando símbolos, pero básicamente se ha dicho la idea. Es una alegoría de la Inmaculada Concepción. Ahora, para no alargarme, querría pasar en cuanto a los aspectos pictóricos de la obra. Ya he dicho que no es un gran cuadro en el sentido de que no es una obra de un autor hiper reconocido, que pudiera tener un gran valor de mercado, pues no. Pero es una obra correcta, es una obra bien hecha. Y pensando en lo que iba a decir, digo, bueno, voy a fijarme en 3 detalles para dar a entender que tiene también su mérito artístico. Hombre, en general son colores pardos, colores ocres, colores, digamos, sencillos los que llenan el lienzo. Pero he hablado de 3 pequeños aspectos. Uno, este rompimiento del cielo, donde se utilizan los azules, que el azul, el que haya pintado se dará cuenta que es un color muy difícil, utiliza muy bien los azules, aparecen los rosáceos, violetas, tonos cobrizos. Es decir, el autor no se ha limitado a pintar en tonos fáciles la obra, sino que se ha lucido en algunas partes de él con una gama de colores rica. En segundo lugar, la transparencia. Esta corona de estrellas que rodea la cabeza de la Virgen, tal como está pintada, vuelvo a referirme a los que hayáis hecho vuestros pinitos en pintura, os daréis cuenta que parece fácil, pero no es nada fácil. El efecto de transparencia que se produce en este halo de la Virgen está muy, muy conseguido. Y el tercer elemento que yo destacaría, ya he aludido a él, es la miniatura. Es decir, en un pequeño espacio de 1,5 centímetros o 2, ha sabido representar perfectamente el Cordero sobre el libro de los 7 sellos con su joyita. Son pequeñas licencias que el pintor, dentro de una obra sin grandes pretensiones, pues como haber querido dejar muestra de su valía y de su competencia profesional. Y con esto dejaríamos visto lo que serían los aspectos generales pictóricos de la obra. Lo tercero de lo que yo querría hablar, pero también sucintamente, sería de la restauración que se ha llevado a cabo. Lógicamente tendríamos que tener el cuadro original, si fuera posible, para ir viendo el cambio, pero entendemos, o yo por lo menos cuento, que el lienzo original, teniendo un buen estado general de conservación, que lo tenía, por eso yo no propuse el reentelado. Ojo, no he propuesto el reentelado y resulta que el lienzo por detrás tiene toda una costura. Menos mal, porque hubiera sido una complicación añadida tener que reentelar con esa costura. Gracias a Dios el pintor lo hizo bien y no se nota, como podría notarse cuando hay una costura fuerte, las sombras y los claroscuros. Pero bueno, la conservación general del lienzo era bastante buena, pero la limpieza era algo clamoroso que había que llevarla a cabo. Tenía toda una capa de barnices torcidos, oxidados, que hacían como un aspecto de caramelo que lo fundía todo y difícilmente se veían multitud de detalles que ahora se aprecian. Entonces, lo que propuse principalmente fue la limpieza del lienzo, sabiendo que una vez que un lienzo se limpia es cuando da a la cara una serie de pequeños defectos que antes de limpiarse no se veían, pero yo estimaba que serían pequeños, como de hecho ocurrió. Para la limpieza del lienzo, bueno, se han seguido las técnicas ordinarias, se han utilizado medios químicos y medios mecánicos, combinándolos. Los medios químicos, a través de disolventes y productos que se han ido mezclando y haciendo catas en diferentes lugares para ver si había que reforzar alguno de los elementos o no. Y también los hisopos de algodón
si había que cargarlo mucho o no, dependiendo de cómo iba saliendo esos barnices torcidos. Pero nos hemos ayudado de los bisturí, de manera que el bisturí iba rompiendo o iba quitando, ¿no?, haciendo incisión en esa capa de barnices torcidos, facilitando la penetración del disolvente y evitando que hubiera que abusar mucho de esos líquidos. Por supuesto, se han neutralizado todo tipo de disolvente para evitar que sigan afectando a la pintura. Entonces, ha sido un trabajo muy entretenido, no dificultoso en cuanto que hayamos abierto una nueva vía en la limpieza, pues no, se han seguido los medios ordinarios, pero han sido de muchas horas haciendo pequeñas catas y después procediendo a la limpieza de grandes áreas. Una vez limpio el lienzo, como he dicho, aparecieron, no demasiadas, pero algún pequeño repinte, sobre todo en el traje de la Virgen, y alguna zona un poco desvaída, como desgastada, en la aureola de San Joaquín, en algún punto del manto, pero ha sido muy poco. Yo pienso que ha sido un lienzo bastante bien conservado y que ha sufrido, lógicamente, de estos barnices tradicionales y más caseros, el efecto que se produce cuando se oxidan, pero que no ha sufrido desgarros, ni ha sufrido roturas, ni ha tenido una agresión porque haya habido una restauración que haya propiciado repintes especiales. Entonces, una vez que el lienzo se ha limpiado, después se ha ido reintegrando con colores al agua que fueran inalterables, que fueran reversibles y que nos permitieran dejar ya el aspecto originario de la obra de una manera muy lucida. El acabado, por supuesto, han sido con barnices actuales que ya son bastante estables y que nos asegurarán el que este trabajo perdure, si Dios quiere, durante muchos, muchos, muchos años sin necesidad de tocarlo. Y por último, aludir solo que además del lienzo se ha tratado el marco, que es de oro fino, entonces no estaba así. Tenía muchas caídas de estuco, muchas partes que se habían perdido por limpieza y desgaste del oro. Entonces yo le he repuesto todo oro de ley de 23,3 de quilate, doble de grueso, tono naranja. Se ha patinado un poco, no demasiado, porque la pátina artificial tiende a oscurecer y entonces prefiero que sea el tiempo el que se lo lleve a su estado definitivo, pero a la vista general que tendremos en el templo, el marco va a quedar con una buena presencia y sin mayor problema. Ya digo, es oro fino, esto no torcerá ni se oxidará nunca. Y ya por último, ya no me extiendo más, el bastidor, que sí tenía un ataque importante de xilófagos, aunque estaba muerto, pero yo he actuado sobre él, se ha procedido a una nueva desinfección y esperemos que con esa última desinfección pues ya el bastidor pueda permanecer todo el tiempo que sea necesario, conservando esta obra que, ya digo, sin ser una gran obra artística en cuanto a un valor de pintor reconocido, no tiene firma, pero iconográficamente tiene mucho valor, a mi entender tiene mucho valor, una obra muy curiosa y que va a enriquecer los lienzos de esta iglesia, de la que podrá sentirse orgulloso. Muchas gracias.